Efectivamente, el tema parece haber dado un cambio radical de meses para acá. Con la llegada de la administración de Claudia Sheinbaum, antes de llegar incluso Donald Trump, parece que ya había un cambio importante respecto a la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podemos ver el momento que estamos viviendo actualmente? A ver. Pues yo te diría que no es una montaña rusa, es realmente una montaña para abajo, ¿verdad? Que venimos a una velocidad impactante en un mes, en donde cada día suceden más cosas y tenemos sorpresas y sorpresas, pero obviamente la administración de Claudia Sheinbaum va avanzando en algunas cosas, va dando ciertos resultados, van saliendo muchos problemas, como el tema de la Carta del Mayo, pero pues al final de este proceso seguramente implicará una retoma del control del territorio por parte del gobierno mexicano, que será pues muy bienvenida por todos los mexicanos. Actuando, ya decía yo, desde que llega Claudia Sheinbaum hay un cambio, pero hay una presión mayor con Donald Trump, ¿no? O sea, Yo creo que el cambio se empezó a dar todavía con Andrés Manuel López Obrador. Sí, se topó con pared entre los casos, varios casos que se dieron muy fuertes, y empezó poco a poco a cambiar la lógica que venía dándose. No quiero llevarla a lo que dicen todo el mundo de abrazos no balazos, no era eso necesariamente. Sí había frenado los embates o las confrontaciones, y fue cambiando. De hecho, los números muestran cómo hubo más extradiciones, cómo hubo más decomisos, pero poco a poco, paulatino. Y como dices, a mí sí me parece que con Claudia Sheinbaum, los expertos que están en la mesa sabrán más que yo por la experiencia en el poder, pero me parece a mí que el poder político se va tomando poco a poco, y Claudia Sheinbaum ha ido tomando el control político poco a poco, y con ello te vas enterando de todo lo que vas encontrando en el camino. Van surgiendo esos problemas que dices. Así es, que les llamo problemas. Yo creo también que hay una debilidad muy fuerte en la contrainteligencia, es decir, en saber quién es quién, ¿no? Y me parece que lo que estamos viendo hoy día y lo que va a acelerar Donald Trump es la necesidad de una limpieza en el poder político y en el poder económico, que no solo pasa por Morena, lo que estamos viendo pasa por varios partidos, incluso de oposición. Entonces, eso es también lo que me parece ver, y que va a ser uno de los giros que va a dar en esta administración. Carlos. Yo creo que se pone de manifiesto pues ya el agotamiento de la estrategia, por llamarlo de alguna manera, que se había llevado a cabo en los últimos 6 años, donde, sin simplificarlo, justamente como dice María Dalia, pero sí había, digamos, una perspectiva en esta lógica de priorizar las causas sociales de la delincuencia, hubo cierta resistencia a darle continuidad pues, a elementos básicos de aplicación del Estado de Derecho, ¿no? Y creo que ahora, pues sí, justamente a la presidenta Sheinbaum le toca hacerse cargo de ello en una circunstancia muy complicada. Porque no se trata solamente pues, de grupos, facciones delictivas de pequeño nivel disputando entre sí, que existen, por supuesto, pero también los señalamientos han sido muy claros. Es decir, lo que hemos señalado durante muchos años de estos contubernios con las estructuras de poder, que no se acabaron en 2012, no se acabaron en 2018, son herencia todavía muy cercana. Yo no estoy diciendo que esto le afecte directamente a ella, pero hay herencias muy complicadas que la estamos viendo en Morelos, la estamos viendo en Sinaloa, la estamos viendo en Tabasco, y están a la vista de todos. Entonces aquí la pregunta es, en este contexto tan complicado que se tiene, donde hay una presión fuerte al respecto, que probablemente era necesaria para realmente calibrar la dimensión del problema que tenemos, ¿se va a proceder hacia ello? ¿O de las dos partes la perspectiva es solamente seguir podando el árbol? Esa es la gran pregunta que tenemos, yo creo, pendientes. Guillermo. Pues sí, básicamente completo con la gravedad de la situación que heredó la presidenta Sheinbaum, ¿no? Porque la dinámica propia de las organizaciones criminales, por un lado, va hacia lo que yo llamo la megadiversificación de la actividad criminal, que pasa y controla no solo los mercados ilegales, drogas, personas, huachicol, contrabando, etcétera, sino trata de apoderarse de mercados económicos legales, aguacate, limón, ganadería, minería, pesca, etcétera. Y esta dinámica de una actividad depredatoria contra las empresas y las familias lleva necesariamente el control, implica necesariamente el control territorial y
una red de protección política y policíaca. O sea, no son dos cosas distintas. El que la actividad delictiva sea cada vez más depredador y más rentable implica el control del territorio y la red de protección política y la normalización social. Es la cooptación del Estado. Así es. Entonces, el reto va mucho más allá de detener el fentanilo y de desarticular las organizaciones. O sea, hay que ir a la fondo del problema y pues por lo que sabemos de cómo se ha dado esa interacción entre el mundo político y el mundo criminal, ahí va a haber unas resistencias brutales para que la estrategia sea eficaz. Y ahí hemos conversado también antes, Guillermo, eso no es nuevo, se intentó en su momento también, ¿no? Y hubo operativos gigantescos que iban precisamente a tratar de doblegar estructuras de crimen y política y se dieron contra la pared, ¿no? Sí, es por las resistencias políticas y además yo resalto aquí un aspecto fundamental que es frente a todas estas presiones de Estados Unidos que señalan, decir, es intolerable la alianza entre políticos y narcos, lo que sabemos internamente en este sentido, yo creo que no se ha potenciado el instrumento real que nos puede ayudar a defendernos de las presiones de allá y a limpiar, sí, porque además aquí también hay muchísimo medio de comunicación, mucho rumor de que tal político, tal, etcétera. Debiera ser la aplicación estricta del Estado de Derecho con investigaciones que aclararan quién sí y quién no está vinculado, porque eso de vínculo con el crimen organizado es tan general que, bueno, pues a uno lo pueden embarrar o a cualquiera, ¿no? Entonces, la aplicación del Estado de Derecho debiera ser parte central de la estrategia de Claudia para poderse liberar de presiones mediáticas, políticas, etcétera, e ir al tema real del asunto. Sí, ahora, las presiones son, desde comerciales, aranceles, a cambio de resultados concretos, fentanilo que le preocupa específicamente al presidente Donald Trump, pero puso el dedo en la llaga en muchos aspectos, ¿no? Cuando habla de la política y el narcotráfico, de las alianzas, de la cooptación del Estado por parte de las organizaciones criminales, dolió mucho en México, por supuesto. No era cómodo que lo diga alguien como Donald Trump, pero lo dijo. ¿Cómo ven esto? Pues yo creo que había que estar escuchando. Algunos tuvimos oportunidad de estar en Washington en varias conferencias que estaban, digamos, cercanas al presidente Trump y todos eran contundentes, ¿verdad? Yo estuve en 5 ocasiones en Washington y en todas venían con esta fuerza, con esta dirección. Era Homan, todos, Marco Rubio, todos te estaban diciendo hacia dónde iban a ir y cómo iban a presionar. Algunos dijeron, bueno, es que el presidente Trump es muy hablador y pues no va a ser lo mismo. En el sexenio pasado no fue lo mismo, en su cuatrienio pasado, ¿verdad? Sin embargo, te está probando que es un Trump distinto. El espionaje, por definición y por naturaleza, o es una actividad secreta, clandestina, o no sirve. O sea, si o es yo política. Sí, ¿no? o sea, si yo te voy a espiar, no te aviso que ahí te voy a mandar un avión para que capture tu teléfono o te va a escuchar tus conversaciones. En ese momento apagas el teléfono y no dices nada y no te puedo espiar. Aquí lo curioso es por qué el gobierno de Estados Unidos avisa, te voy a espiar. O sea, es un mensaje político. Evidentemente, siempre nos han espiado a nosotros y al resto del mundo.